educación, etc. Entonces, este renacimiento, ¿no es cierto?, de las maneras de pensar y de sentir, hoy día lo hemos vivido en carne propia, ¿no es cierto?, hemos sentido. Esto quiere decir que hay una visión ruralista de la educación bilingüe. Todavía hablábamos de educación bilingüe y que estaba encargada a una sección llamada Educación para las Áreas Rurales. De alguna manera de investigación que permitan mejorar los sistemas de educación en las escuelas rurales. Recordemos esto mucho porque es la época en que ya la movilidad demográfica estaba caminando hacia las áreas urbanas. Y como ustedes saben, hoy día la población quechua hablante, aymara hablante, está más ubicada en las ciudades que en el campo. Ya no se puede hablar de educación rural para vincularla con la educación bilingüe e intercultural. La dictadura fujimorista ha terminado, se ha iniciado la transición democrática, que para algunos es una transición trunca, pero en los primeros momentos hay una expectativa de transición. Ustedes recordarán el gobierno del presidente Paniagua, el impulso que se le dio a la educación bilingüe, a la atención a los problemas de los pueblos indígenas. Incluso en el caso de la Amazonía se hicieron 2 decretos supremos firmando un acuerdo de solucionar los problemas prioritarios de los pueblos amazónicos. Entonces, en este contexto, el liberalismo como hegemónico, esta cosa seguirá yendo hacia atrás. Si se atenúa el neoliberalismo por la lucha y por atenuar el cambio climático, tal vez avancemos un poquito. Si logramos construir una alternativa de Estado pluricultural, democrático y ético, vamos a tener mejores condiciones. En todos los casos, el destino de la EIB va a depender de la correlación de fuerzas políticas y sociales al interior del Perú y del mundo globalizado. Muchas gracias. Precisamente la amplitud de los problemas. Pero yo creo que podemos ir señalando, como dijo una compañera, qué hacer. Los discursos, las palabras, ya estamos acostumbrados a eso. El problema es qué hacer. Y lo primero que tenemos que hacer, creo yo, es reconocer que la interculturalidad es un principio de la convivencia humana. Todos tenemos necesidad de ser interculturales, y no en el sentido de tolerantes, sino de respetuosos. Fíjense, para poner un ejemplo, quienes tenemos 70 años o 60, con toda seguridad tenemos una cultura diferente a la de nuestros hijos, de nuestros nietos, ¿o no? O sea, a los jóvenes les gusta otra música, les gusta otras cosas, tienen otra cultura. Nosotros nos hemos educado y nos hemos culturizado en una generación o en 2 generaciones anteriores. Entonces, para comunicarnos con nuestros hijos y con nuestros nietos, tenemos que hacer un esfuerzo intercultural. La interculturalidad no solamente es la relación entre grandes civilizaciones, sino una vida cotidiana. Es igual que la democracia, son principios de la convivencia humana. Fíjense ustedes la gran dificultad que presenta la Sierra Central, porque cuando dicen nosotros los ayánicas, están excluyendo a nosotros los yamishas, a nosotros los caquintes, a nosotros los machillenes, y ahora a nosotros los quechuas, que nos hemos derramado hacia el Valle del Tambo, hacia el río Ya hay otra cultura, otro pueblo que ha entrado
se han producido conflictos, ¿no es cierto? Hay conflictos y por eso se tratan con nombres determinados. Por eso es choris, ¿no es cierto? No es muy bienvenido un paisano que viene de la sierra a un territorio que es Ashánica, por ejemplo. ¿Cuál debe ser el tratamiento de ese problema? La interculturalidad. Es decir, tenemos que sentarnos a la mesa, hablar como hermanos, como compatriotas y resolver los problemas que se han producido en los últimos años como consecuencia de que los pueblos indígenas amazónicos se tuvieron que retirar de sus comunidades para poder salvar la vida del terrorismo. Y muchas veces esas comunidades achánicas, yamishas, caquindes, han sido ocupadas por otros pueblos que han venido de otro lado. Ese es un problema que hay que resolver. No es fácil de resolver. Y por eso es que hay niños quechohablantes en el río Tambo que necesitan una escuela quechua. Y los hermanos achánicas del río Tambo tienen que luchar porque esos niños quechuas tengan una escuela quechua. Ya están asentados ahí, ya aceptaron la convivencia, tienen que aceptarse la relación. Eso es interculturalidad. No solamente es indígenas con mestizos o indígenas con blancos. Entre los pueblos indígenas también hay un problema de quiénes son ellos y quiénes somos nosotros. Y por eso es bien importante decir cada vez más un nosotros más amplio. Hoy día podemos decir que los yamishas y los achánicas en la selva central ya se llaman nosotros, porque son pueblos indígenas amazónicos. Ya tienen una identidad y sienten esa identidad porque la organización que han hecho ha permitido que ARPI permita que se hermanen diferentes pueblos con diferentes lenguas y con diferentes valores incluso, ¿cierto? Aquí hay un problema también de si los derechos debemos reclamarlos o los derechos debemos ejercerlos. Los derechos no se piden, los derechos se ejercen. El gran problema es que estamos siempre pidiendo y no estamos ejerciendo nuestros derechos. ¿Y qué significa eso? Fíjense la diferencia entre Satipo y Atalaya. ¿Han visto la plaza de armas de Atalaya? ¿Quiénes conocen? Ahí está Juan Santos Atahualpa, ¿no es cierto? Tremendo monumento en la plaza de armas. ¿Y quién está en Satipo? Los colonos blancos tienen su monumento. Recuerdo de los primeros colonos. ¿Y por qué no está ahí Juan Santos Atahualpa? ¿Por qué no está ahí si ahí ha sido precisamente el centro del desarrollo de esa gran rebelión que mantuvo independiente la selva central durante 100 años? Lo que yo llamo la primera independencia en el Perú. La primera independencia en el Perú fue en 1742, cuando Juan Santos Atahualpa aisló y emancipó toda la zona de los pueblos de la selva central. Y no entraba ningún negro, amarillo, blanco a esa zona, si no es con la benevolencia de la organización indígena. Por eso repito, los derechos se ejercen, no se piden. ¿Se han dado cuenta de lo que han hecho los hermanos Huampis en el río Santiago? Han proclamado su nación Huampis y su territorio Huampis. Ya no se olvidarán comunidades. ¿Qué comunidades? Las comunidades nos ha dado el gobierno, nos han dado los criollos para dividirnos. Pedacito acá, pedacito allá, pedacito acá. Y en medio se han metido todas las empresas, los colonizadores. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ejercer nuestro derecho sobre el territorio. Que el subsuelo es del Estado. ¡Del Estado! Los pueblos indígenas tienen derecho a territorio, no a tierras. Eso dice el convenio 169. Pero estoy esperando que salga una ley que me diga yo tengo territorio. Por favor, ¿no es cierto? Si nosotros estamos esperando que nos den aquello que es nuestro derecho,
estamos equivocados. Lo primero que tiene que hacer toda población, todo pueblo, toda sociedad que tiene presencia indígena es comenzar a ejercer la comunicación en la lengua que manda. Las calles de cada ciudad deben cambiar de nombre por sus nombres, por los toponimios de cada uno de los pueblos. Cada zona que ahora los colonos han cambiado de nombre, hay que volver a denominarlas conforme correspondió. Si aquí se llamaba esta cosa en la lengua indígena, hay que volver a llamarla de esa manera. ¿Por qué? Porque en esas pequeñas cositas se va construyendo la identidad. En esas pequeñas cositas, recuerden ustedes, hace 50 años, en las escuelas no existían las danzas folclóricas. En las escuelas se bailaba la jota aragonesa, los bailes españoles, los bailes europeos. Hoy día, ¿qué escuela no tiene su conjunto de danzas folclóricas? ¿De dónde ha venido esa reforma? ¿Alguna vez el Ministerio de Educación dijo que grupos folclóricos? No, eso se hizo desde abajo. Lo hicieron los maestros en Lima, lo hicieron los maestros en Trujillo, en Chiclayo, y escuela tras escuela terminó ahora como una especie de política general de la nación. Que cada escuela siempre tiene su festival folclórico, su festival de danzas, su conjunto de danzas, de zampoñas, de tal otro. Esa es la manera en que algunos teóricos como Gramsci decía luchar por la hegemonía. Hay que luchar por la hegemonía cultural. Tenemos que seguir tomando masato, no tomemos cerveza. Pero los paisanos quieren cerveza, porque es, qué masato, ese es el problema. Nosotros estamos renunciando a nuestras identidades. Si nosotros no pasamos a tomar nuestra chicha, nuestro masato, nuestra chicha de molle, nuestra chicha de jora, nuestra chicha de maíz blanco, toda la diversidad, nuestra chicha de maní, con la que nos hemos criado muchos niños en unas zonas donde se produce el maní. La chicha de maní ha sido prácticamente el equivalente de lo que en la selva es el chapo. El chapo debe ser el alimento. Recuerden ustedes que ya está caminando la información de que el plátano es uno de los alimentos más potentes que hay en la humanidad. Y entonces, si nosotros dejamos de tomar el chapo y comenzamos a tomar leche y comenzamos a tomar no sé qué, porque viene el desayuno escolar, porque lo traen de afuera, las galletas, y yo abandono mi forma de comer, estoy abandonando mi identidad. ¿Por qué ya no hay algunas plantas que antes se comían tanto, como la racacha, como la sachapapa, el tarwi, por ejemplo, ¿no es cierto? El chocho, ya está perdiéndose poco a poco, y sin embargo son alimentos potentísimos. Los gringos tienen que comer quinoa para que nosotros comencemos a sembrar quinoa más, y para venderla, no para comerla. Entonces, las reformas culturales son reformas que se hacen desde abajo y con las cosas más pequeñas aparentemente de lo que hay. Si nosotros no somos capaces de hacer eso, no esperemos leyes del Estado. Lo que hay fundamentalmente, y esto sí quiero remarcarlo, es que la estructura cognitiva de nuestros hijos, de nuestros nietos, se hace en los 5 primeros años de vida. No se olviden de eso. Más que la educación universitaria, más que la secundaria, más que la primaria, la inicial. Tienen ustedes que pelear por su educación inicial y no que vaya una promotora, que venga un profesional de educación inicial que sabe cómo se hace la estimulación temprana,
que sabe cómo se hace el desarrollo cognitivo. Y no que vengan personas que simplemente son guardadoras de niños. Eso no le conviene de ninguna manera a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen que buscar la calidad de su educación. Y la calidad no entendida como matemática y lenguaje, sino como la educación integral que es la del ciudadano indígena. Porque la ciudadanía en Perú tiene que ser ciudadanía intercultural. ¿Qué quiere decir esto? Que primero tengo que ser ciudadano étnico. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo nací como Asháninga, yo tengo que criarme como ciudadano Asháninga, seguir las leyes Asháninga, seguir las normas de conducta Asháninga, seguir los valores Asháninga. Y en segundo lugar, ser ciudadano peruano. Eso es lo que se llama la ciudadanía étnica y la ciudadanía política. Esa es la ciudadanía intercultural, que aparece formalmente en los documentos, pero no que no se desarrollan. ¿Cuáles son los valores de cada uno de los pueblos que deben ser inculcados desde la más temprana edad de los niños? Los chicos indígenas que van a la secundaria ya se sienten otra cosa. Ya no quieren ni hablar con los viejos, ya no quieren hablar en su lengua, ya están con su pelo cortado tipo pato peleador. ¿No es cierto? Y nosotros, mirando, riendo, no estamos actuando. Están esperando que el Ministerio de Educación haga eso. Eso lo tenemos que hacer nosotros, desde la cuna, desde que nacen nuestros hijos. Y eso creo que es muy importante llevarse como una lección de quienes de repente por experiencia, por los años de vida que tenemos, más que por el conocimiento, estamos diciendo que sí es posible desarrollar la interculturalidad y el bilingüismo aditivo. Es decir, que nuestros hijos hablen no solamente la lengua materna, sino el castellano y el inglés y el alemán y todas las lenguas posibles, sin dejar de hablar su lengua materna, que es desde la cual construye su identidad y su proceso cognitivo. Sin ello, nuestras futuras generaciones van a seguir asimilándose al mundo occidental y pronto vamos a tener problemas mayores con nuestras generaciones. Gracias. Los profesores ya están acá, ¿ya? Entre ellos ya tenemos aquí el profesor Rofino Chuquibamane de Cusco, el profesor Ayay de Cajamarca, el profesor Alejandro de Junín, el profesor Reinel de la Selva Central, el profesor Hurtadico de Huancavelica. El resto de las regiones, por favor, sean para mañana, 8 de la mañana, comenzamos con el primer panel. ¿Ya? Por regiones lo acreditan los profesores que están acá para que puedan intervenir a partir de su propia experiencia, de su región, de su aula, de su zona. ¿Cómo está la IBE? ¿A dónde va la IBE? ¿Ya? Entonces, eso queremos discutir en el primer panel. ¿Ya? El segundo panel va a hablar los líderes indígenas, líderes sociales. Los líderes indígenas sociales que están invitados también por organizaciones, por pueblos. Entonces, para esto ya tenemos el segundo panel, nuestro hermano Chante de Bonco, el hermano Chamber de Lima, nuestro amigo Judiel de Moquegua, el compañero Domingo de Huancayo, el compañero Javier de Arequipa, Wilfredo de una organización política o organización indígena viene también a esta reunión, está de Lima, y del tercer panel, otras organizaciones que no están, entonces también mañana a la primera hora debemos incorporar. Luego también para tercer panel, especialistas de las mujeres o de la región que vienen a eso, en todo caso, de repente vienen representando alguna mujer, alguna región, un profesor, un docente. Entonces, también se incorporará, ya tenemos aquí de la mujer de Huancayo, que está acá con nosotros, también de la mujer de Surcubamba, Huancavelica, de repente hay otro profesor encargado también que se incorpora acá. Entonces, esto es para mañana, y también hay una muestra de materiales
libros, revistas, cuadernos, que está a disposición. Hay una muestra, profesores que han traído de las diferentes regiones, de diferentes lugares, y por tanto allí tenemos la muestra, hoy día y mañana va a estar a disposición, ¿ya? Segundo, finalmente, hermanos, este evento no ha habido ningún financiamiento, ningún apoyo económico de nadie. Hemos presentado al Ministerio de Educación una propuesta a algunos congresistas, etcétera, pero lo cierto, nadie se aportaron. Salvo el señor congresista de Junín, el señor Casio, nos ha facilitado estos ambientes, un trámite especial. Desde lejos hay enero, desde lejos hay enero, preguntando por tu nombre, Sachata, Tacucune, Tacucune, ay piñara y achani, ay piñara y achani. Imasuyu, que tenía su capital Huaquirca, los Yanahuaras, que poblaban la parte de lo que es Mamara, los Choquepambas, que actualmente es la provincia de Chiquibambilla, los Aymaras, que son de la provincia de Aymarés, los Cotapambas, que son de que quedan en la provincia de Cotambas, que su sede era Aquira, y los Chimpihuilcas, que no tomaron tanto en la conformación de la nación chanca. Como conocemos ya la historia quechua chanca contra los incas, ¿no? Que los quechuas su última ovación fue Pacayura, que queda en la provincia de Grau, y los chancas se refugiaron en la selva. Bueno, de la característica musical de los quechuas
vamos a cantar unas pachas de Lambrama, que es un distrito de la provincia de Huancayo. Wawqipanillaykuna kaypi tarikuq yachaqkuna chaynallataq amawtakuna yapamanta kaypi tarikuykunchik kay yachayninchikkuna qawarinanchikpaq imaynam kachkan hinallachu kachkan ichaqa chayllapichu takiarqun amawta masllaykuna chaytan paqarin rimarinanchik llumpay sasachakuymi kachkan chaykunamanta kunan allinta hamutaykunanchik wawqillaykuna panillaykuna y chaynallataq wawqillanchikkuna ñaqa rimarinña chay ley nisqankunaqa warkurayachkan chaypirik chay atuqpas riki wañurqusqa chay turupa runtun qhawasqanpi wishirunqañam nispa qhawasqa chay wañurun chaynataq ñuqanchikpas wañurquchwan leykunaqa kachkanñam wawqillaykunanta kutispanchikya llaqtanchikpi yachay wasinchikpi kay uyarisqanchikta niykusunchik wawqillaykuna panillaykuna chaya kunan tuta kunan kay jarabita niykamusaq kay jarabipa sutinmi Castilla Simi wakinnikichikqa yachashkankichikñapas wawqillaykuna panillaykuna Castilla Simi apamusuqniki runakunam kallpawan churarqusurqanki runa simi kutam mana llakipayarispa ñiter hachisurqanki Castilla Simi apamusuqniki hawa runakunam ruruykuta tipirqurqa kallmaykutam kuchurqurqa qhiruykutam kañaykurqurqa ichaqa
manapunim ating hakucho, sapiko chinkachitaha. Castilla simi. Apamusukhni ke hawarunakunam. Pichhapachak iskay chunka tawayo watanya ñakarinko yachayniko runa simiko hichwayko chinkachipi ichaja manam haykapas atin hacho imanaypi hichwa runaja hichwarimaq runaja ichu punapi ichuhinam kaniko kanyayku achkaptiku pas sapiku mantaja wakmanta kaymantam rikurimuchkasaqku tayta Tupac Amaro Pachakutik sayariña hinaspayki kay churikikunatani maypitaq allin kawsay maypitaq kashkan amajella maypitaq sajirjunki amasuwa nisqanta maypitaq sajirjunki amayulla nisqanta tayta Pachakutik hatarimuyña pay niños, pero los maestros que realmente trabajamos en esa zona, ¿estaremos haciendo algo por esos niños y niñas? Creo que yo soy el testigo, he visitado las instituciones educativas, mínimo estamos haciendo, hermanos y hermanas, solamente en leyes, solamente en forma teórica hablamos, pero hasta ahora todavía seguimos sufriendo, no sé, a pesar que hay leyes, muchas leyes tenemos, han hecho nuestros hermanos, pero nos falta actualizar, nos falta cómo hacer, nos falta hacer, hermanos y hermanas. Entonces, voy a declamar esta poesía que se llama El Castellano. Castellano. Los hombres que te trajeron te implantaron a la fuerza, aplastando sin piedad al quechua. Castellano, los hombres que te trajeron cortaron nuestras ramas, arrancaron nuestros frutos, quemaron nuestro tallo, pero nunca podrán desaparecer nuestras raíces. Castellano, los hombres extraños que te trajeron hacía 524 años sufren en desaparecer nuestra lengua quechua, nuestra cultura, nuestra sabiduría, pero nunca podrán desaparecer nuestras raíces, porque de nuestras raíces, de por acá, por allá, estaremos retoñando. Castellano, quiero decirte desde mi corazón que no humilles al hombre que te pronuncia mal, porque todavía eres extraño para mi pueblo. Muchísimas gracias. Me voy al amanecer, cantando voy, sabiendo que he de volver. No nam piki que shiki. A mi costado,
realidad en su memoria de pequeña la abandonaron. Y de ahí viene el pensar, el preguntarme, ¿no?, en este espacio de educación. Mi abuela nunca tuvo un acceso a educación, quizás porque los programas en esa época, de 1920 y tanto, no se consideraban a los pueblos originarios. Lo único que sabía escribir mi mamá Antuca, que es Antonia, le decían Antuca, la familia, es la letra A, porque ella de Antonia. Y pues para mí, creo mi propia filosofía, me dejó un mensaje de A, de abogado, soy abogado, y de antropólogo jurídico, pues de alguna manera trato de rescatar ese mensaje. Deseo compartir experiencias ahora con las preguntas que de repente nos puedan formular, pero antes de eso, aprovechando estos 8 minutos donde estamos, yo quería compartir desde 3 ópticas, desde lo jurídico, porque soy abogado, y pues simplemente dejar saber, como muchos sabemos, que los derechos humanos definitivamente fueron una propuesta política en Europa. A la par, versus o en contra, tenemos los derechos de los pueblos indígenas, los derechos originarios. Estos derechos son importantes porque de alguna manera nos dan, ¿no?, espacio para practicar o tener ejercicio político, ¿verdad?, o participación política. Y en este caso puede ser la educación, puede ser la lengua, pueden ser los juegos tradicionales originarios, que son lo que nuestra organización promueve. Pero deseo rescatar algo que dijo un expositor. A veces somos campeones en tener leyes en el Perú, eso sí lo sé. Está en el ranking de Latinoamérica como el país que produce mayores leyes. Creo que no necesitamos muchas leyes. Es importante de que, ayer lo dijo un expositor, ejerzamos nuestros derechos. Seamos conductores, promotores de lo nuestro. Y pongo un ejemplo sencillo con respecto a que cuando se ha tratado el tema de comunicación indígena, siempre se dijo en las cumbres continentales de comunicación de los pueblos indígenas de la Yala, en 2010, 2013, se viene ahora el 2016 en Bolivia, decían algunos líderes: podemos pedir licencia para abrir nuestras radios comunitarias, indígenas, rurales, campesinas, para difundir lo nuestro, nuestro idioma, nuestra lengua. Si nos dan licencia, bien. Si no nos dan licencia, ejerzamos nuestro derecho, abramos nuestras radios comunitarias locales, pero estamos haciendo ejercicio de nuestro derecho civil. De otra óptica, ¿de dónde estamos? Puedo mencionar de la EIB, y alguien comentó sobre el tupe. Yo puedo concretar de que el EIB en el Perú es una educación de 4 paredes. Y digo que es una educación de 4 paredes porque cuando he estado en tupe, por alguna cuestión de que nuestra organización quería hacer algunos talleres, nos dimos cuenta que existen profesores de EIB en tupe, existe el programa o currículo en tupe, pero cuando estábamos interactuando en el campo, porque fui con una lingüista, quien habla, los niños no querían hablar Acaru. Entonces, solamente lo hablan dentro de la casa, quizás, pero fuera no, más que sí jugando. Entonces, en mi opinión de toda esta experiencia, creo que el EIB no está bien formulado, bien replanteado. Yo creo que los actores son ustedes. Y también es importante que en este EIB, y eso es algo muy personal de la experiencia, mucho se habla de cultura, ayer se habló de interculturalidad. Yo aprecio la interculturalidad porque existe una ley de coordinación de la justicia occidental o estatal con la justicia comunal.
Entonces eso se llama interculturalidad, pero lamentablemente en el Perú se practica una interculturalidad horizontal, ¿no? Debería ser transversal en todo caso. Entonces la interculturalidad debemos tener cuidado, en mi opinión, porque yo prefiero trabajar en los ejes de etnicidad o en ejes de identidad, que son elementos de la cultura, pero la cultura es cambiante, a veces es asimilada, es aculturada, o a veces es sumergida dentro de una corriente hegemónica, ¿no? Una corriente mayoritaria. Y también dentro de lo que es la educación, para ir terminando, he podido notar que muchos educadores interculturales bilingües y muchos traductores se terminan, luego de llegar a educarse o de formar parte de sus programas, terminan alejándose de las comunidades. Y para mí eso es bastante triste, porque pienso que quienes nos educamos tenemos de alguna manera una conexión con nuestros ancestros, con nuestros mayores, debemos de regresar y caminar hacia allá para seguir compartiendo lo que hemos aprendido, ¿verdad? La reciprocidad. Y desde lo político, ¿de dónde estamos? Pues debemos de conocer de que la Dirección de Lenguas Indígenas, a lo mismo que el Ministerio de Cultura es un ministerio nuevo, la Dirección de Lenguas Indígenas, a la cual me he personado más de dos, he tenido varias reuniones, lo he compartido con don Roberto Martínez, un hermano que conozco ya más de 10 años, justamente en Marchas sin Luchas, y la Dirección Nacional de Lenguas Indígenas, en mi opinión, está haciendo un trabajo bastante débil, pero no está haciendo un correcto trabajo, porque más están apuntando para las industrias culturales, y las industrias culturales también tienen muchos críticos estudiosos. Se debe de apostar por una interculturalidad en todo caso, como hay dentro de la comunidad también hay interculturalidad, entre pueblos indígenas también hay interculturalidad, yo le llamo eso interculturalidad exógena, ¿no? Perdón, indógena, o sea, desde adentro. Y otra cosa de lo político finalmente es tener cuidado de que las herramientas, cuando se habla de EIB, educación indígena, termina siendo un mecanismo, una herramienta política, ¿no? Pero desde el Estado hay que tener cuidado de eso. Pero más triste para mí, y con mucho respeto lo digo, es cuando a veces muchos líderes o organizaciones indígenas manipulan o manejan esta temática con objetivos o fines personales o políticos, ¿no? Yo creo que quienes deben manejar esta clase de materias políticas, etcétera, son ustedes mismos. Bien, el agradecimiento Muchas a gracias. Pedro, señor, por esta apreciación. El hermano Wilfredo tiene la palabra. Muchas gracias. Es una especie de orientación, yo le llamo marco orientador, y pues ha sido elaborado con la experiencia del trabajo de nuestra organización indígena, tanto en el Perú como fuera del Perú, con mucho cariño y con mucho respeto. Una de ellas, hablando como marco orientador, es lo que ya todos ustedes saben, ¿no? La descolonialidad de la memoria, creo que se debe trabajar, seguidamente de la descolonialidad del saber, para que con esos asideros o esos elementos se pueda hacer una descolonialidad de la educación. Es importante, otro punto, trabajar el EIB diferenciado, creo yo. ¿Por qué digo diferenciado? Porque existen lenguas que están en peligro, lenguas que están en eminente peligro y lenguas que están gravemente en peligro de extinción, según la UNESCO. Entonces, yo estoy visitando todo el año pasado, el semestre, al pueblo de La Vela, un pueblo muy pequeño, con menos de 1000 personas, y por ejemplo, Ashánicas o Chipivos. Entonces, el EIB, creo, en mi opinión, debería ser tratado diferenciado, saber cuáles son las lenguas que están fortalecidas con más de 100.000 hablantes para poder trabajar con ellos, y es mucho más delicado en lenguas donde hay menos hablantes, por decir 20 hablantes, 100 o menos, como el caso de Tupi, por ejemplo, ¿no? Los Hakari, Hauki, idioma. Después, otra orientación podría ser impulsar la comunicación indígena, que lo comentó algún hermano, no me acuerdo quién fue,
En Colombia se está trabajando mucho la educación, pero desde la comunicación. Y es la comunicación comunitaria, la comunicación indígena, haciendo panfletos, murales, cuentos, cantos, filmando inclusive, ¿no? La poesía también. Otra orientación más podría ser de que la educación indígena, y esto lo hablo en base al derecho. Se ha hablado de todo ayer y hoy día, pero como abogado yo les puedo decir, como abogado indígena les puedo decir que no se ha hablado sobre la autonomía. Se habló del ejercicio de derechos. Justamente uno de los ejercicios de derecho para los hermanos educadores, como para nosotros abogados, es el derecho propio. Para ustedes es justamente la educación indígena autónoma, que quiere decir que puedan preparar sus propias currículas o sus modos de trabajar con los niños y jóvenes. Dentro de esto no solamente educar, sino, por ejemplo, ver manualidades, arte, juegos tradicionales originarios, que es lo que estamos promoviendo desde 2012, la vestimenta, los accesorios, etc., ¿no? Y finalmente, agresivamente, lo separo del grupo primero, porque lo otro ya se puede trabajar o se viene trabajando. Agresivamente, yo creo que experiencia de México, la educación monolingüe es muy importante. Quizás varios dirán, no, ¿por qué la educación monolingüe? Entonces, les invitaría a que busquen tesis, estudios, donde la educación monolingüe de niños va a fortalecer la identidad, te va a dar psicológicamente seguridad emocional, de tal manera que va creciendo sin sentirse discriminado, sin sentirse temoroso, sin sentirse de alguna manera reprimido. Entonces la educación monolingüe en México, los náhuatl están avanzando eso ya casi 15, 20 años. Sería una propuesta más como marco orientador. Y finalmente, creo que escuché sobre Beca 18. Me parece que es un programa bueno, pero escuchando en una entrevista al director de Beca 18, como lo han comentado ayer el día de hoy, mucho en las currículas se exige, nosotros hemos hecho un trabajo de encuesta a los jóvenes universitarios, en las currículas te exigen a estudiar inglés, francés o alemán. Por último, cuando el señor director de Beca 18 invita a la población, habla de que sí, que se están trayendo 2.000, 3.000 profesores de inglés, que hay 60.000 estudiantes de inglés en el Instituto Peruano Británico. 60.000 en Lima solamente. Entonces, ¿cuántos alumnos o gente en Lima están interesados en aprender algún idioma originario? Creo que no llegan el 1%. Entonces, cuando estos funcionarios, yo creo la recomendación es esta, tienen esa disertación, están estudiando sus programas, creo que ANAMERI, por ejemplo, puede exigir a ese funcionario o a esa institución que así como crean un plan, dice, para educación superior, también presente un plan paralelo de qué cosas se está haciendo, así como están impulsando el inglés, el alemán, qué cosas se está haciendo paralelamente para las lenguas originarias, ¿no? Eso es muy importante, o sea, ante algo positivo siempre va a haber una parte afectada colateralmente, por eso exigir un plan colateral del programa, proyecto que está presentando institución gubernamental, ¿no? Y finalmente, yo apuesto, nuestra organización algún día terminará de construir experiencia de México, experiencia de Colombia, experiencia de Chile, por las universidades, institutos superiores de educación indígena y las universidades indígenas. Acá en Perú no existe, nosotros queremos impulsar eso, pero para eso necesitamos profesores como ustedes. Acá en el Perú solamente existe la Universidad Intercultural de la Amazonía, que es muy diferente a lo que es una universidad indígena. Para que se pueda promover la universidad indígena se necesitan mayores como Taita y mucha gente en la cual pueda crear programas que sean exclusivamente dirigidos de acuerdo a la realidad histórica, cultural y étnica de nuestros pueblos originarios.
Esto yo lo voy a entregar a don Roberto igual en un documento formal de parte de nuestra organización. Como lo dije al inicio, termino con mucho cariño y